nuestros equipos. Lanzamos la app del canal. Sumamos contenido y figuras de primer nivel. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa que conducimos con el amigo Ricardo Nievas. Hoy estamos realmente con una edición extra reforzada porque tenemos dos invitados de lujo, que son Leandro Arena, quien ya ha estado con nosotros, y le damos la bienvenida a Rodrigo Patiño, que se suma a esta entrevista en duplicado. Por un tema que nos convoca, ya que en su momento, en el mes de marzo, Ricardo estuvo entrevistando a Leandro Arena, quien es el presidente de la Fundación Red Atlas. A su vez, Rodrigo Patiño, nuestro otro invitado, está a cargo del Departamento Socorrismo Docente de la Fundación. Y con Leandro, en el mes de marzo, se abordó el tema de la gestión de riesgo en lo que comenzaba a ser la pandemia y el reciente decreto de el aislamiento preventivo, solidario y todo lo demás, el ASPO. Han pasado unos meses y consideramos muy oportuno de que abordemos la temática de la gestión de riesgos con una perspectiva de lo que ha realizado la sociedad civil y las iniciativas de todo lo que se ha llevado durante estos meses, dada la evolución que hemos tenido con la pandemia y las medidas que se adoptaron en la República Argentina. Así que bienvenidos Leandro, bienvenido Rodrigo, es un gusto. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué ha pasado en estos meses? Una síntesis ustedes, desde la sociedad civil, desde la Fundación Red Atlas, diversos foros, grupos en los cuales también están el grupo de socorrismo docente y todo lo demás. Bueno, ¿qué nos pueden decir al respecto de estos meses últimos? Bueno, antes que nada, otra vez agradecerte a vos, a Ricardo, a todo el grupo de Interfase, la convocatoria, a formar parte de este medio que para nosotros guarda un cariño especial, porque es un medio, como nosotros decimos siempre, para la difusión de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, para poder optimizar la comunicación, para poder llegar a la comunidad de una manera totalmente profesional, como es la que proponen ustedes. Así que, ante todo, gracias por la entrevista. Y en segunda instancia, bueno, me meto con el tema que nos atañe en el día de hoy. En primera medida, como bien vos comentaste, en marzo habíamos hablado desde la epidemiología. Habíamos hecho una explicación didáctica con un juego sobre la tríada tiempo, lugar y persona, que daba lugar a los surgimientos de los contagios, a la proliferación de estos contagios, con un panorama totalmente diferente del que tenemos en el día de hoy, en el que, por citar a un gran filósofo argentino, el gran Coco Basile, decía: yo los paro bien en la cancha, pero los jugadores, cuando empieza el partido, se mueven. Entonces, desde ese paradigma es que hoy nos toca hablar sobre un breve resumen de lo que intentaron hacer y que siguen intentando hacer las organizaciones de la sociedad civil en este marco. Ese es un punto preciso. Bien, bien, Leandro. Nosotros, como Fundación Red Atlas, tenemos un eslogan de cabeza que es investigación para la innovación educativa en salud, y lo que pretendemos, modestamente, es apostar desde ese nicho que tiene que ver con generar instancias de investigación, encuestas, sondeos, para poder proponer instancias de capacitación de una manera innovadora, que significa que pueda llegar al conjunto de la comunidad, teniendo en cuenta cuál es el público que recibe, cuáles son las condiciones previas, cuáles son los temas que están en agenda, y por qué no, también, con alguna falsa inocencia, tratar de instalar alguno que otro de los temas en agenda, ¿no? que nos gusta a nosotros tratar. En ese plan, bueno, tenemos hoy un panorama que encuentra las ONG acoplándose a los dispositivos de asistencia en todos los campos. Quienes están más orientados al área biomédica y a la emergencia están dando la cara
como es el caso de muchas organizaciones prestigiosas y otras que realmente no figuran en ningún medio como nombre y están en la primera línea de respuesta. Y por otro lado, estamos tratando de brindar espacios de capacitación permanente. Nosotros hemos no solamente dedicado tiempo a lo que es la gestión integral de riesgos, desde el lado del safety, como le gusta decir al licenciado Ricardo Nievas, sino también hemos incursionado en otro tipo de formaciones que tienen que ver con la convivencia dentro del hogar, con las recomendaciones para combatir una gran pandemia, la del sedentarismo, ¿sí? Con la construcción de una niñez y una adolescencia saludable desde este ámbito de la pandemia. Y nosotros tenemos como campos de estudio 5 esferas de la salud. La salud biológica, que comprende la cuestión física y la química, la salud mental, la salud emocional, la salud interior, que tiene que ver con el conocimiento, y la salud social, el autoconocimiento, perdón, y la salud social, que tiene que ver con brindarse proyectados dentro de una comunidad, que es donde también entra la gestión integral de riesgos. Pero tuvimos un panorama oscuro para el personal de primera respuesta, que era lo que temíamos porque habíamos visto que había ocurrido lo mismo en Europa, con el diario del lunes. Nosotros contamos con ese diario del lunes. Y nos encontramos con un deterioro desde el punto de vista de la salud mental y de la salud emocional del personal de primera línea de respuesta. Por lo cual lo que decidimos hacer, que ahora el líder del Departamento de Socorrismo Docente, Rodrigo Patiño, va a ampliarle seguramente, porque él está coordinando esa parte, fue brindar capacitaciones de acompañamiento, no orientadas a bajar una línea de información, sino a generar herramientas, un flujo de herramientas que permita que las personas que están en primera línea de respuesta puedan gestionar sus emociones, manejar sus niveles de estrés, obtener otro punto de vista acerca de la realidad. De hecho, hemos sumado hasta el punto de vista de la antropología y de la arqueología al estudio de la pandemia y de las cosas que nos suceden, todo orientado al personal de primera respuesta, y nos encontramos con una gran necesidad por parte de la población general haciendo cuarentena, requiriendo este tipo de capacitaciones. Tal es así que nosotros nos encontramos con una proyección de que cada una de las jornadas que dimos tuvo inscriptos de todo el espectro de habla hispana de nuestro planeta Tierra, así que tuvimos inscriptos desde España y desde México hasta Ushuaia, en cada una de las capacitaciones, haciendo un recorrido que a nosotros nos impresionó por el impacto que tuvo. No subestimamos obviamente a los profesionales que formaron parte de estas instancias, pero creemos que la necesidad está latente y que hoy por hoy la obligación que tenemos como organización de la sociedad civil desde Fundación Red Atlas es seguir apostando a una noción que a veces está confundida, que es la de generar una evolución tecnológica. Tecnológica no desde el punto de vista digital, o de las herramientas físicas, sino desde la capacitación del recurso humano, de las personas como tecnología para promover el cambio en la sociedad y para promover mejores situaciones y sobre todo la proliferación de la gestión de riesgos en todos los niveles de nuestra vida cotidiana y proyectadas a los sistemas de primera respuesta y de respuesta avanzada. Y como dicen las nuevas guías o las highlights que nos han llegado en estos días del American Heart, esta cuestión de preparar la recuperación, que es el famoso la famosa sexta fase de la gestión integral de riesgos para nosotros desde hace tiempo, ¿no? Así que desde ese punto de vista nosotros venimos insistiendo con eso. Rodrigo les va a contar, como líder del Departamento de Socorrismo Docente, cómo venimos interviniendo concretamente. Claro, bueno, has hecho una aproximación interesante, apuntaste a las diferencias que tenemos de lo que uno pensaba en marzo a lo que está pensando ahora cuando ya está terminando octubre, y vemos cómo viene la segunda ola en los países europeos y estamos avisorando a ver cómo nos va a tomar en el caso de Argentina el verano y un poco más avanzado el 2021. En punto a poder tomar las lecciones aprendidas y aplicar herramientas, instrumentos, capacitaciones para lograr, digamos, una mejor respuesta, una resiliencia de todo el personal que trabaja en primera respuesta. Ustedes han estado muy activos durante todos estos meses con esto, así que, Rodrigo, bienvenido y te escuchamos. Gracias, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que estuvimos bastante activos. Todo surgió, como bueno, más o menos explicaba Lean,
esta necesidad, primero la necesidad de estar conectados Sí. y empezar a crear otro ámbito de discusión, y nos tuvimos que adaptar a esta nueva situación, a la virtualidad. Y cuando comenzó todo el tema del aislamiento, bueno, a muchos nos encontró, por ejemplo, en mi caso, mi aislamiento duró 48 horas hasta que fui declarado personal esencial, y así nos ha pasado a muchísimos Claro. que muchos compañeros que trabajan en salud o trabajan en tareas de campo, en seguridad, en mucho personal de religiosos que después en algún momento se tuvieron que sumar, también ya no llegando con ese mensaje tan espiritual, sino llegando a las familias con una asistencia alimentaria o con esa Claro. contención. Y así fue como empezó a surgir todo esto, este ciclo que veníamos charlando, porque primero nos empezamos a ver qué nos estaba pasando a nosotros, a los que estábamos ahí en la primera línea de respuesta. Y empezamos a ver qué le estaba pasando a nuestros pares. Al principio uno notaba en nuestros pares, uno tal vez estaba mirando un poco más allá, estaba mirando el viejo continente que había pasado, entonces estaba haciendo otra idea, pero muchos de los muchachos, por muchos jóvenes que se han volcado fuertemente a dar una mano, en un momento se encontraron con esa situación, como siempre dice Leam, del superhéroe que encontramos muchas veces en el socorrista. Entonces en un momento pensaban, bueno, yo voy a colaborar porque esto a mí no me alcanza, hasta que empezaron a ver que empezó a llegar a uno de sus pares, a un familiar, a un vecino, un amigo, y ahí empezó el efecto rebote y empezó por otro lado. Y nos encontramos con esa necesidad de empezar a apuntalar a todo este personal de primera respuesta, el que está en la primera línea. Teníamos que empezar a apuntalarlo emocionalmente, con esos primeros auxilios emocionales, y estar viendo qué le pasa y cómo se estaban paralizando. Y así nació la primera jornada del ciclo de charla que estuvimos haciendo, que es la salud en primera línea de respuesta. Y bueno, y tuvimos la primer charla que está orientada al personal de primera línea, y la verdad que una charla espectacular, dada por la licenciada Cecilia Foster, y bueno, que la pudieron enriquecer todos ustedes, que vos también fuiste participante de esta jornada, porque todos estábamos dando nuestra mirada, y en esa primera charla, en ese primer ciclo, nos encontramos que nosotros habíamos orientado al personal de primera respuesta, pero empezaban a pedir otras personas participar. Decían, yo no soy de primera respuesta, pero estoy casi ahí en esa primera respuesta, que nos ha pasado con una iglesia evangélica, nos ha pasado con ONG, y nosotros le decíamos, sí, estás en primera respuesta porque también estás asistiendo y participa. Y esto empezó a crecer en el transcurso de las charlas de este ciclo, que estaban pactadas en el ciclo 5 charlas, donde pudimos ir agregándole otras cosas, porque de esa primera charla también surgían otras necesidades, y ahí nos encontramos cómo había cambiado la estadística de los accidentes, hablando con personal de SAME, y nos dimos cuenta que se había incrementado muchísimo el accidente doméstico. Entonces encaramos la segunda charla a una prevención de accidentes en el hogar y primeros auxilios. Y esto siguió creciendo y empezaron a participar ONG, bueno, todo el personal de primera respuesta, legisladores, y la cosa fue creciendo porque nos íbamos retroalimentando. Primero la necesidad de nosotros de brindar una información, después empezó a venir del otro lado la necesidad de recibir esa información, y terminamos el ciclo donde todos teníamos una necesidad de brindar y recibir información constantemente. Y esto se fue armando, y cuando nos quisimos acordar, por suerte la bola había crecido muchísimo y estábamos hablando todos en el mismo idioma, y ahí donde también tuvimos la oportunidad, gratamente, de tener otra charla que te tuvo de protagonista vos junto con Ricardo, hablando de gestión de riesgo. Y
y muchas de las personas que no eran de primera respuesta, o que sí eran de primera respuesta, pero personal de salud que nunca había hablado de gestión de riesgo, se encontró empezando a hablar la gestión de riesgo y viendo las 7 fases y diciendo, esto es posible de hacer, y se lo mostramos que sí que es posible de hacer, y que es fundamental hacerlo, que es fundamental. Es así. Y la verdad que esto creció mucho, y a su vez, cuando fuimos finalizando el ciclo, como en su última charla hablábamos con Lean, o que recién comentaba Lean, que ya intervino un antropólogo, porque volvíamos al ciclo, volvíamos a cerrar el ciclo con esa primera pregunta que decíamos, ¿la pandemia es culpa del otro? Y ahí analizamos un montón de situaciones entre todos, Sí. y la verdad que, si recordás, Leandro cada vez que iniciaba una de las charlas decía, no estamos buscando las respuestas a las preguntas, sino formularnos mejores preguntas. Y cuando terminamos ese ciclo de charlas, nos encontramos que estábamos llenos de preguntas que, bueno, hoy estamos tratando de desgranar entre todos. Y esto también nos dio otro empujón más para fortalecer ese foro en gestión de riesgo, donde todos los que empezamos a hablar ese idioma, y muchas veces, bueno, a mí me ha tocado la oportunidad de en gestión, cada vez que llegaba a mi gestión de riesgo, terminaba en la respuesta, a veces un poquitito en la rehabilitación, y ya no pasaba más a la recuperación. Hoy ya estamos viendo fundamental esa recuperación, y en este contexto de pandemia, también que la tenemos que tomar como una gestión de riesgo. Sí. ¿Tuvimos nuestras medidas preventivas? Sí. ¿Estuvimos mitigando? Sí, a través del aislamiento. ¿Estuvimos con respuesta? Sí, estamos con respuesta. Ahora nos queda toda la etapa de rehabilitación y obviamente una recuperación para hacer una sociedad mejor que cuando arrancamos. Saben que ahora tenemos que estar analizando que podemos llegar a tener otro brote. Que los que sí, eso pasa. Es así, Leandro. Junto con Ricardo participamos en una de las actividades y yo después hice un poco más de seguimiento porque me resultaba sumamente interesante ver cómo respondía la sociedad civil tomándolos a ustedes, no digo como ejemplo, como modelo, sino para una visión concreta en un tiempo y en un lugar determinado donde estaban ustedes haciendo todo esto. Y comparando respecto de cómo suele ser, digamos, la oferta, entre comillas, que viene desde el sector público, desde el sector oficial, que por sus propias características tiene ventajas y tiene algunas desventajas. Respecto de lo que organiza y promueve las entidades intermedias como ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, a través de fundaciones, de foros y distintas variantes de armar ese tejido de red, no solo que se consigue mucho más rápido, sino que suele ser mucho más enriquecedor. La interdisciplinariedad que a través de todas las actividades de la Fundación Red Atlas, del grupo de socorrismo y demás, se notó desde el primer momento, y eso fue generando, tú aludías recién, Rodrigo, a la bola, esa bola de nieve que fue creciendo. Ustedes lo han medido, ¿no es cierto?, respecto de el público que hubo en cada actividad, cómo fue creciendo, más la ramificación de contactos y la generación de muchas más preguntas, y en eso es mucho de la fortaleza que tiene el sector de la sociedad civil respecto a veces de la respuesta que da el sector público, que a veces por falta de un entrenamiento adecuado o porque a veces está sujeto a unas ciertas condiciones, obviamente, su forma de responder suele ser a veces un poco más lenta y a veces con el desperdicio de los contactos y de las ansiedades que se fueron generando. Ha habido muchas actividades del sector público en estos meses, estoy hablando del sector público nacional y provincial en Argentina, y lamentablemente la mayoría de los eventos han tenido calidad, pero como que falta el impulso, faltan los 5 centavos para llegar al peso, que es la impronta que sí da la iniciativa de la sociedad civil. En ese sentido, las preguntas que se han generado, yo pienso que llevan a que después haya que converger para optimizar
estos dos subsistemas de la comunidad globalmente, ¿no? ¿Puedo aportar algo? Sí, sí. Bueno, aportando a lo que vos decís y volviendo al término tecnología, ¿no? El estudio de la bueno. técnica en pos de mejorar, ¿no? Los procesos, hacerlos más eficientes. Yo pensaba en una metáfora que es la cuestión de la vacuna, la famosa vacuna que se espera, Sí. ¿no? Estamos esperando para que esto termine, que tiene que ver con planificar la rehabilitación y la recuperación, que es algo que nosotros delegamos completamente en el Estado y no dudamos de ello, ¿sí? Para eso necesitamos un Estado fuerte, para eso necesitamos un Estado que responda, que sea confiable. Pero por el otro lado, hay mucha oferta del lado de la sociedad civil, como bien vos lo decís, que está orientada a generar algo que nosotros terminamos por definir una vacuna comunicacional, Ajá. con otro concepto totalmente ajeno a lo que tiene que ver con los anticuerpos del coronavirus, ¿sí? Estamos hablando de una vacuna comunicacional cuando nosotros en los sondeos estadísticos descriptivos que obtuvimos, habla de que las personas en su mayoría se informan a través de la televisión, con todo el sesgo que tiene la televisión, y en WhatsApp y Facebook, con todo el acervo de fake news que hay dando vueltas ahí. Por lo cual, creo que la obligación que tenemos las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con generar, sí, los medios innovadores de educación para llegar, para que quede, para que el conocimiento quede trabajando en casa, en el trabajo, etcétera, que lo pasemos por el cuerpo de todos los estímulos del aprendizaje. Pero también tiene que ver con generar un anticuerpo al dispositivo comunicacional que desgasta. La relación de la comunidad con el Estado, la relación de la comunidad con las instituciones en general, sean públicas o privadas, la relación de la comunidad en su propio seno familiar, en su seno laboral, en la búsqueda de oportunidades, en la planificación a corto y mediano plazo de lo que va a ser una recuperación económica, que va a ser una obligación que vamos a seguir delegando en el Estado. Para ello, el profesionalismo y la confianza en la intervención de las organizaciones de la sociedad civil tiene que estar puesta, a nuestro modesto entender, reitero, en generar este tipo de anticuerpo, para hablar con más propiedad, comunicacional, para contrarrestar esos flujos de información que no solamente son inútiles, sino que generan incertidumbre, y en un ámbito de incertidumbre y de miedo, los aprendizajes son imposibles y nuestro cerebro, desde las neurociencias, ya nos avisó, y los estudios han dado fe de eso, de que responde con la huida, el estrés, la irritabilidad y hacer razón. Ajá. Repetilo, por favor, porque eso me parece sumamente interesante. Bueno, neurocientíficamente se habla de que la teoría del aprendizaje habla de que si nosotros incorporamos en nuestra memoria, en nuestra amígdala, sí, eso que vamos a traer todo el tiempo de cómo aprendimos las cosas y qué huellas nos dejaron, esto del que se quema con leche y ve la vaca y llora, es exactamente así desde las neurociencias. Si yo incorporo algo desde el miedo y de la incertidumbre, cuando me nombren coronavirus me voy a irritar, voy a desconfiar, me voy a escapar, voy a agredir. Si yo incorporo las nociones que nosotros apostamos mucho a la construcción de la niñez integral, y por eso estamos lanzando dentro de poquito una capacitación con certificación universitaria en ese área, sobre todo con los niños, que se puede trabajar esto jugando, incorporan hábitos de higiene y de prevención del contagio, no solamente para coronavirus, sino para un montón de enfermedades, de una manera amigable, con alegría y trabajando desde muy chicos esto que para el adulto casi es imposible, que es entender que uno cuando hace aislamiento no estás encerrado, sino que está a resguardo. Bueno, nosotros a través del juego y otra vez trayendo los avances de las neurociencias que hoy nos permiten encarar los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje de otra manera, tenemos que empezar a otorgarle herramientas que la gente quiera, en las cuales la gente confíe, y empezar a contrarrestar este sondeo que nos dio que inclusive el personal de primera respuesta en su gran mayoría se informa en fuentes que no son confiables, que generan miedo, incertidumbre y reacciones que conducen al estrés, a la desconfianza y a la depresión, que es muy grave, siendo que el personal de primera respuesta sigue siendo primero en el mundo en adicción a drogas pesadas, en suicidios, en violencia doméstica. Sí. Tenemos que seguir por ese camino. Rodrigo, un comentario tuyo como para que ya vayamos cerrando el programa. ¿Alguna precisión, algo que hayas observado durante estos meses? Porque tú has tenido una muy exigente incluso tarea y actividad de campo. Estás desplegado en terreno, estás en primera línea. Así que, ¿qué nos podés hacer un comentario acerca de unas lecciones aprendidas de estos meses? Mira, la verdad que
uno fue observando en el campo, fue observando una variable en el estado de ánimo de la población en general. Hemos pasado de un respeto y temor a hoy ya no pasa nada, a la falta de cuidados, porque ya hoy entramos en esa etapa, ya no me importa, y uno le advierte, mirá que todavía tenemos el contagio, tenemos un rebrote, y ya muchos te dicen, bueno, yo la verdad que uso el barbijo o el tapaboca, tengo un aislamiento, pero ya quiero reunirme, y la verdad que uno notó por momentos una sociedad que acató o fue aceptando estas nuevas modalidades, pero, siempre digo, ¿no? Surgió otra vez nuestra rebeldía latina. Claro. Sí, un rasgo cultural. Ya es cultural. Y si uno ve también en los países de Europa, de donde venimos nosotros, los latinos, son donde tuvimos los rebrotes y otra vez tuvimos los mismos problemas, como España, Italia, Francia, y otras culturas no. Y bueno, nos va a costar mucho. Yo creo que igual quedó un aprendizaje. A veces recuerdo, que vos recordás también seguramente, cuando tuvimos nuestro brote de gripe A, que empezamos a incorporar algunos hábitos, que los pudimos mantener en el tiempo. Algunos ya se habían empezado a olvidar porque la gripe A quedó ya lejos, pero nos fue quedando una enseñanza. Y hoy creo que nuestra sociedad está empezando, a pesar de la rebeldía, tenés una enseñanza. ¿Y sabés dónde yo la estoy apostando mucho? Como recién decía, a los chicos. Ajá. El chico en edad escolar, y sobre todo en sus primeras etapas, es el que más adoptó las precauciones, las medidas de cuidado. Es como el que lo fue incorporando, y eso ahí tenemos que apostar nosotros para seguir trabajando, porque siempre va a ser nuestra guía, no solo que va a ir creciendo, sino que él va transmitiendo conocimiento a su propia familia. A mí me pasa, uno de estar en campo y yo, bueno, tengo tarea de campo, termino de hacer mis operativos, empiezo con la desinfección, llego a mi casa y me parece como que estoy en mi casa y estoy en una burbuja, y mi nene de 4 años me dice, voy a salir, capaz que a sacar la basura, y no me puse el tapaboca, y el nene me recuerda que me tengo que poner un tapaboca. Claro. Y esos son nuestros aprendizajes que tenemos. Y la verdad que sí, nos quedó y nos tiene que quedar porque hoy va a venir, efectivamente, uno está esperando esa vacuna que tanto están anunciando, pero sabemos que si la vacuna llega, también va a tardar un tiempo en poder ser aplicada a la sociedad. Entonces a nosotros nos viene una nueva forma, y hoy nos tenemos que adaptar a eso. Sí, hay cosas que han cambiado, ya inclusive en el ámbito laboral están pensando ya en nuevos cambios. Ya hay cosas que no van a volver a ser lo que fueron. Sin duda, va a haber cambios. Leandro, Rodrigo, ha sido un gusto contarlos nuevamente en Interfase. Es muy valioso lo que ustedes hacen como muestra de la potencialidad que tiene la sociedad civil en la gestión integral del riesgo. Así que esperamos convocarlos nuevamente pronto en base a toda la labor que ustedes están haciendo. Muchas, pero muchísimas gracias por participar de Interfase, y a todos nuestros espectadores será hasta el próximo programa de Interfase. Muchas gracias a la gente de Canal 22 como siempre. Buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar ahí, en cualquiera de los 4 puntos cardinales y en el horario que sea, en el lugar del mundo del meridiano que te